individuo, y ella ya sabía algunas cosas. Le había dicho que pensaba pasar algunos meses en nuestra ciudad para estudiar en las bibliotecas y admirar las antigüedades de la población. ¿Por qué dijo que olía aquí también?, pregunté. Me imagino, respondió mi tía, que en nuestra casa huele a limpieza y orden, a una vida amable y honrada, y eso le ha gustado. Parece como si ya hubiera perdido la costumbre y lo echara de menos. Pero, dije, si no está acostumbrado a una vida honrada y decente, ¿cómo vamos a hacer para arreglarnos? ¿Qué vas a hacer si es sucio y lo mancha todo, o si vuelve a casa borracho todas las noches? Ya veremos, dijo ella riendo. Y en efecto, mis temores eran infundados. El inquilino, si bien no llevaba en modo alguno una vida ordenada y razonable, no nos incomodó ni nos perjudicó. Pero en el fondo del alma nos ha inquietado mucho a mi tía y a mí. De noche sueño a veces con él, y en lo íntimo me siento alterado por su causa y por la mera existencia de un ser así. Un carrero trajo 2 días después las cosas del forastero, cuyo nombre era Harry Haller. Después llegó él, y empezó la época en que conocí un poco a este hombre singular. Durante las primeras semanas no di un paso para encontrarlo o trabar conversación con él. En cambio, tengo que confesar que lo observé un poco, y que a veces durante su ausencia entré en su cuarto y me dediqué al espionaje. Ya he consignado algunos detalles de su aspecto exterior. A primera vista daba la impresión de un hombre superior, nada vulgar y de extraordinario talento. Y cuando se hablaba con él, y él traspasaba los límites de lo convencional, diciendo palabras personales y propias, uno no tenía más remedio que subordinársele. Poseía en asuntos del espíritu la serena objetividad, la segura reflexión y sabiduría que solo tienen las personas verdaderamente espirituales, a las que falta toda ambición y nunca desean brillar, ni convencer a los demás, ni siquiera tener razón. De la última época de su estancia aquí, recuerdo una expresión en este sentido, que ni siquiera llegó a pronunciar, pues consistió simplemente en una mirada. Por ese entonces un célebre filósofo había anunciado una conferencia y yo había logrado convencer al lobo estepario de ir conmigo. Cuando el filósofo empezó a hablar, dirigiéndole algunas lisonjas al auditorio, el lobo estepario me echó una mirada instantánea, una mirada de crítica por las palabras y la persona del orador, una mirada inolvidable y terrible sobre cuya significación se podría escribir todo un libro. Aquella mirada no sólo había pulverizado al hombre célebre con su irresistible ironía, mucho más triste que irónica. La mirada atravesaba penetrante todo el mundo de nuestro tiempo, toda la fiebre de actividad y el afán de arribismo y todo el juego superficial de una espiritualidad fementida y sin fondo. Llegaba no sólo a los defectos de nuestro tiempo y nuestra cultura, llegaba hasta el corazón de la humanidad. Aquella mirada decía: «Mira, estos monos somos nosotros, así es el hombre». En este período fui teniendo conciencia cada vez más clara de que la enfermedad de este hombre no dependía de defectos de su naturaleza, sino por el contrario, de la gran abundancia de sus dotes y facultades inarmónicas. Pude comprobar que Haller era un genio del sufrimiento, que él, en el sentido de muchos aforismos de Nietzsche, se había forjado dentro de sí una capacidad de sufrimiento ilimitada, genial, terrible. Y también comprendí que la base de su pesimismo no era desprecio del mundo, sino desprecio de sí mismo, pues si bien hablaba con un sentido demoledor de instituciones y de personas, nunca se excluía a sí mismo. Siempre era él el primero contra quien dirigía sus flechas, el primero a quien odiaba y negaba. Pero ya es hora de que deje a un lado mis ideas y hable de realidades. Lo primero que logré saber del señor Haller, en parte por mi propio espionaje, en parte por observaciones de mi tía, se refería a su manera de vivir. Que era un hombre de ideas y de libros y que no ejercía ninguna profesión práctica, se echaba pronto de ver. Estaba en la cama mucho tiempo, a veces se levantaba poco antes del mediodía y tal como estaba con su traje de dormir, iba hasta el gabinete. Este gabinete, un sotabanco grande y amable, tenía a los pocos días un aspecto completamente diferente a la época en que había estado habitado por otros inquilinos. Se iba llenando de multitud de cosas. En las paredes aparecían cuadros o dibujos clavados, a veces imágenes recortadas de revistas, y entre ellas brillantes acuarelas de colores de las cuales no supimos hasta más tarde que él mismo las había pintado, y la fotografía de una mujer.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.